Entonces, bueno, en la clase pasada estuvimos hablando de geometría de las curvas en general, y en particular calculamos, bueno, vectores tangentes, vectores normales, y lo que era la curvatura. Y lo que yo dije al final en un cálculo que no hice con todo detalle, pero que sí está en todo detalle en las notas que les enviamos, es que cuando uno calcula la derivada del largo de una variación de una curva, entonces lo que se ve es algo que depende de la curvatura. Y este cálculo que hice es lo que en general uno llama la primera variación del largo. Y es el equivalente a calcular una derivada de un funcional que ya no depende solamente de valores reales. Y es algo, buenas tardes a todos. Es equivalente a lo que uno puede pensar en derivar cuando tiene funcionales ya en que las variables no son valores reales. Y no me voy a meter mucho más en ese tema, pero lo que quiero decir es que es una idea un poquito más general que lo que yo hice. Es un caso particular de algo que hice. Entonces, voy a aquí marcar nuevamente lo que hicimos. Lo que hice fue tomar la curva y modificarlo en la dirección normal un poquito para t y derivar en t igualar en t igual a 0. Aquí de hecho me falta algo, me acabo de dar cuenta que es decir que esto es en t igual a 0. Exactamente en el valor t igual a 0. Y esto me dice que si el phi es igual a la curvatura o proporcional a la curvatura, voy a tener que ese largo decrece. Voy a tener que esa derivada es negativa. O sea, fíjense que si yo reemplazo ahí el phi por un k, lo que voy a tener es que esta derivada es menos la integral de k cuadrado, y eso va a ser menor o igual que 0, y va a ser 0 solamente cuando la curvatura es 0. Y que la curvatura sea 0 es equivalente a decir que estoy en una línea recta en realidad. Esto es algo que hay que demostrar. Si calculamos que las líneas rectas tienen curvatura igual a 0, pero se puede demostrar no muy difícilmente que si la curvatura es 0, entonces es una línea recta. Así que básicamente esto dice que yo puedo decrecer el largo de la curva siempre y cuando la curvatura no sea igual a 0, y la dirección en que es más rápido decrecer esa cantidad es si tomo una variación en la dirección normal que sea proporcional a la curvatura. Entonces, a partir de eso, vamos a definir un flujo geométrico, que es el que les mostré en la clase pasada en los videos, que es el flujo de acortamiento de curvas. Y la idea es ir deformando en el tiempo la curva en la dirección normal, en una cantidad que es igual a la curvatura. Y eso significa, se expresa en términos de una ecuación diferencial, que es que la derivada en el tiempo, tengo dos parámetros acá, es igual a la curvatura por el vector normal, y eso es la segunda derivada en el arco parámetro de la curvatura. Entonces, en realidad tengo dos parámetros aquí, y para cada t yo tengo una curva que es gamma de s, t, el punto ahí está ahí para reemplazar el arco parámetro en general, y esa curva en cada t yo la calculo a partir de una ecuación diferencial que de alguna manera tengo que resolver. No me voy a meter demasiado en el tema de la resolución, pero sí quiero decir cosas sobre esto. Entonces quiero partir tratando de calcular un ejemplo para ver un poco de qué estoy hablando cuando yo digo esto. Entonces aquí tengo un ejemplo de una curva que depende de dos parámetros. En este caso los llamé gamma y teta porque habíamos calculado el arco parámetro para esa curva antes, no sé si recuerdan. Esta es un gamma que depende de teta y de t. Y voy a aprovechar un poco de algunas cosas que calculamos. Lo primero que voy a hacer es ver qué quiero decir con de gamma de t. Algunos acá a lo mejor solamente han hablado de derivadas en una sola variable, y en ese caso, por simplicidad, solamente
piensen en lo siguiente, si yo tengo dos parámetros, voy a hablar de la derivada con respecto a uno de ellos, pensando en que el otro es una constante. Entonces, si ven esto de acá, por cómo está escrita la curva, la derivada con respecto a t de esto vendría a ser, se me congeló, vendría a ser r' de t, no, voy a escribirlo así como un r sub t, r' de t, y el coseno de teta, seno de teta, no los derivo porque teta no depende de t, entonces al calcular simplemente voy a ignorar esa parte de ahí. Ahora viene tal vez la parte más delicada de esto, que es calcular la curvatura, pero nos vamos a acordar un poco de qué cosa representa esta cosa de acá. ¿Qué es este objeto geométricamente? ¿Qué es mi curva gamma de teta t en este caso? Voy a achicar ahí para poder ver todo. ¿Qué cosa es ese objeto? Tengo dos variables, nomás estoy en el plano, olvídate del t. Quiero ver para cada t fijo qué es lo que veo en esa curva. Si yo fijo un t, ¿qué es lo que veo? Un círculo, ¿no es cierto? Entonces, lo que estoy viendo acá es un círculo. ¿Cuál es el radio de ese círculo? De radio unitario. El radio, no, es el radio por el cual estoy. Es R de t. Sí, ¿no es cierto? R de t, sí. ¿Cuál es la curvatura de un círculo de radio R? Eso lo habíamos calculado la vez pasada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya, voy a recordarles lo que dije la vez pasada. La curvatura es siempre, voy a aquí buscar mi dibujito de la vez pasada, es siempre el radio que es uno partido por el radio del círculo que mejor ajusta. Y en este caso, bueno, es completamente un círculo, entonces la curvatura es uno partido por el radio, es uno partido por R de t. Y el cálculo lo hicimos explícitamente la vez pasada con un círculo de radio 2, ¿sí se acuerdan? Que es lo que está aquí. Entonces, en este ejemplo, el cálculo es exactamente el mismo, pero lo que voy a encontrar es que la curvatura es uno partido por el radio. Es uno partido por el radio. ¿Y cuál es el vector normal en este caso? ¿Cuál es el vector que es perpendicular ahí a las tangentes del círculo? Si yo dibujo una tangente en ese punto, ahí. No, ya una tangente, pero a ver, ya está un poquito más tangente. ¿Qué vector es perpendicular a esa tangente? El mismo radio, ¿no es cierto? Es el vector, entonces en realidad el vector normal acá, si quiero que sea unitario, es coseno de teta, seno de teta. Ahora, si se acuerdan del dibujo que les acabo de mostrar de la clase pasada, quiero la normal que apunta hacia adentro, así que le voy a poner un menos adelante. Y esto es por preservar la orientación en el fondo en que estoy recorriendo el círculo de esta manera. Si hacen el cálculo explícito de pasarlo a arco parámetro, donde el arco parámetro en este caso es teta partido por r de t, y derivan dos veces, lo que van a encontrar es que el normal unitario de derivar dos veces es exactamente este vector unitario. Por lo tanto, si nos pasamos a la ecuación que yo había escrito en la página pasada, que es que quiero que la derivada de gamma con respecto a t sea igual a la segunda derivada con respecto al arco parámetro, o lo mismo, el k por el vector normal, lo que voy a encontrar acá es que R' de t
por coseno de teta, seno de teta, es igual a menos 1 partido por R, coseno de teta, seno de teta. ¿Se entiende cómo llegué hasta ahí? ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Ya. Y de esa igualdad que tengo ahí, el coseno y el seno coinciden, entonces a lo que puedo llegar es que esto lo que me dice es que R' de t es igual a 1 partido por R de t. Y esto lo que me dice en realidad es que R cuadrado prima, que es lo mismo que 2R por R prima, es igual a 2. ¿No es cierto? Eso es lo que me está diciendo esto de acá. Y si yo integro eso de ahí, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Cuánto vale R de t? ¿Cuánto vale R de t si es que yo integro? R cuadrado de t. R cuadrado de t menos R cuadrado en 0 va a ser lo mismo que 2 por t, ¿no es cierto? Estoy integrando acá entre 0 y t. Eso es lo que estoy haciendo con respecto a, no sé, no quiero llamarlo ese, a de signo, digamos, algún parámetro, alguna variable de integración. Y eso no tiene nada que ver, no sé cómo dice eso. Que se cerró el programa. Ya, perdón. Estamos aquí. Estábamos aquí, se borró lo que había escrito. No sé qué pasó. Voy a escribir de nuevo lo que había escrito. Ya, voy a escribir de nuevo, no sé por qué se borró. Pero esto lo que había dicho yo, es que me decía que R' de t, coseno de teta, seno de teta, es igual a 1 partido por R, coseno de teta. Esto nunca me había pasado que se borrara. Y esto es lo que me decía entonces que R cuadrado prima, que es 2R por R prima, es igual a 2. Y yo lo que quería hacer acá era integrar con respecto a la variable t, y me quedaba entonces que R cuadrado de t menos R cuadrado en 0 es igual a 2 por t, y eso. Y hasta ahí había llegado antes. Entonces, si yo despejo, esto lo que me dice es que R de t es igual a... hay algo que hice mal acá, que es que me comí el menos que tenía antes, perdón. Tenía un menos ahí, que era lo que estaba arriba, y entonces ahí también me está faltando un menos. Ahora sí. Esto me queda entonces que R cuadrado de 0 menos 2t, la raíz de esto es lo que me da R de t. Ahí sí que creo que... Y me falta un menos acá. Y eso. Ahí sí creo que tengo todo lo que tenía antes. Sí, gracias, Ana. Justamente me faltaba un menos. Y entonces con esto yo encontré una solución a la ecuación que tenía antes, y la solución me dice que la curva en el tiempo t se ve como raíz de algún valor que tenía en 0, no sé, cualquiera que fuera, menos 2t por coseno de teta, seno de teta. ¿Cómo se ven todas estas soluciones? ¿Cómo se ven todas estas soluciones? Según lo que habíamos conversado antes también, que está en el dibujo de ahí arriba.
no sé si están de acuerdo, pero son todos círculos, ¿no? O sea, son círculos y lo que está cambiando es el radio del círculo. Son circunferencias que varían con t. ¿Y cómo varían? ¿Se va agrandando, achicando? ¿Qué está pasando con esta circunferencia? ¿Qué está pasando con la A circunferencia? medida que pasa el tiempo, el radio de la circunferencia, que es la raíz cuadrada de r cuadrado Ujú. 0 menos 2t, con el paso del tiempo se va haciendo grande y por lo tanto ese radio va disminuyendo. Perfecto, el radio va disminuyendo, entonces a ver, voy a así esquemáticamente tratar de representar eso justamente. O sea, no me voy a tratar acá porque... Entonces, parto con una circunferencia de algún radio R de 0. Y después, cuando avanzo en el tiempo, veo una circunferencia más chica. Y después tengo una circunferencia de un radio más pequeñito, que es raíz de r de 0 al cuadrado menos 2t. Y si se fijan en algún momento, ¿cuál es el largo de estas curvas? Primero, espérense, ¿cuál es el largo primero de mi curva inicial? ¿Cuál es el perímetro de un círculo de radio R de 0? Y se achican, y aunque tiene algún valor, claro, es 2pi por R de 0, el de la curva que escribí en rojo va a ser 2pi, 2pi por R de t. Y claro, aquí me preguntan si tiene un valor límite. ¿Hay algún momento en que se haga cero este radio? ¿Hay algún t para el cual esto se haga cero? Sí, cuando sea igual que el radio cuadrado en cero, Claro, dividido entonces, 2, obvio. claro, en el tiempo r cuadrado de 0 partido por 2, lo único que voy a ver va a ser un punto en el origen. Va a ser un punto que... Y la curva va a dejar de ser curva y va a desaparecer. Y tiene un valor límite, que es que la curva deja de ser curva, pero el largo, si se fijan, se va achicando. El largo en el tiempo es cada vez más pequeño, que es consistente con la definición que yo había dado al principio, que es algo que va cortando cada vez el largo hasta llegar a algo de largo mínimo, que es un punto que tiene largo cero. Ese punto ya no tiene, no, es cero dimensional, digamos, no tiene una dimensión, dejó de ser una curva y desapareció en un punto. Esta solución es una solución que es especial porque es muy simétrica y es fácil de calcular, pero nos va a decir qué es lo que nosotros esperamos que pase con este flujo con cualquier curva cerrada. En cualquier curva cerrada, si yo quiero cortar la distancia al máximo, lo mejor que puedo hacer es tratar de que esto sea cada vez más parecido a un punto. ¿Se entendió el cálculo? Porque voy a hacer más cálculos, entonces este es como mi cálculo inicial. Sí, ¿Sí? sí, se ¿No? entiende. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto más de esto? Profe, entonces podríamos decir de que es como una espiral, digamos, que se va metiendo hacia adentro, que dependería del radio cuadrado 0. Ujú. Sí, o sea, a ver, yo en cada tiempo veo un círculo y el círculo en un tiempo finito, que lo puedo calcular en términos del radio cero, se concentra en un punto. Si yo quisiera hacer el gráfico de esto en el espacio-tiempo, que en general es algo que voy a evitar hacer, pero lo puedo hacer en este caso, lo que yo vería es como una pirámide, si quieres. O sea, es cada vez una cosa con un tiempo más chiquitito, si es que esto fuera t, y este fuera, no sé, x, y este fuera y. Entonces lo que vemos al final es como una mini pirámide acá, digamos, que eventualmente, o sea, como un cono es la palabra que estoy buscando.
Es un cono que al final termina en un punto. Voy a calcular otro ejemplo más. Y después me gustaría tratar de entender qué es lo que debería pasar en general. ¿Qué es lo que debería pasar en general? Tal vez antes de calcular el otro ejemplo me gustaría hablar un poco también del caso general antes de pasar a lo más general de todo. En general, cuando yo tengo una curva cerrada, sí, hacer una curva cerrada grande, ¿qué va a pasar? Por la manera como estoy definiendo esto, como estoy definiendo la curvatura en términos de la segunda derivada con el arco parámetro, supongamos que vamos recorriendo así la curva, y yo trato aquí de dibujar el vector tangente, el tangente, y me quedo para el otro lado, para allá. Acá también va a haber un vector tangente, y eso. Y la curvatura acá, en estos puntos más, déjenme dibujar uno en un punto más planito. En estos puntos que son como más planos, voy a ver curvaturas más chiquititas, porque mientras más grandes sean los radios, las curvaturas son más chicas. Y acá, en estos puntos de acá, en realidad el círculo que mejor ajusta está por afuera, no me están quedando muy circulares los círculos. ¿Y qué va a pasar? Entonces acá, en este caso, estos puntos van a tender a moverse hacia adentro. Estos puntos de acá, en cambio, van a tender a moverse hacia afuera y estos hacia adentro. Entonces, ¿qué está tratando de hacer el flujo? Está tratando de acortar, está tratando de moverse en la dirección de la curvatura, y lo primero que uno puede ver de esto es que si yo más o menos, si intuitivamente creo en este dibujo que estoy haciendo, este punto tendría que tender a moverse hacia afuera. Eso no me quedó como yo quería. Este punto acá tendría que tender a moverse hacia afuera, estos hacia adentro, y estos hacia adentro. Ahí me quedó más o menos el dibujo. Y los puntos en el círculo grande se van a mover mucho más lento que los del círculo de arriba. Así que de alguna manera, intuitivamente, yo esperaría que esto tienda a parecerse cada vez más a algo convexo, por lo menos. Algo que todo apunte hacia adentro. Y que además las curvaturas tiendan a irse emparejando, porque en los lugares como de más curvatura me voy a mover más rápido hacia adentro, y en los más planitos me voy a mover poco. Entonces esto cada vez debería de alguna manera irse pareciendo más a un círculo. Debería de alguna manera parecerse un poquito más a un círculo. A ver si me el círculo, sí. No completamente, pero debería ir cada vez pareciéndose más a un círculo. Al menos en el caso de curvas cerradas, eso es lo que yo espero que pase. Y si el flujo está funcionando bien, debería pasar lo que en nuestro ejemplo anterior, porque en realidad la manera más corta, la manera que minimiza largo de conectar dos puntos que son el mismo, es un punto, ¿sí? Esta es una curva cerrada, así que la curva más corta que es cerrada es un punto. Es algo que se parece cada vez más a un punto, como en el ejemplo anterior. Y estoy diciendo esto ahora porque quiero pasar a ver también ejemplos que pasan en el caso de curvas abiertas. O sea, eventualmente lo que yo voy a querer discutir es ejemplos. Voy a ver dos tipos de ejemplos. Quiero ver ejemplos de este tipo, en que, por ejemplo, fijamos esos puntos de ahí. ¿Cuál es en este caso la curva más corta que conecta esos dos puntos? Si fijo, digamos, los puntos de los extremos. ¿Una recta? Segmento. Una recta. Entonces, si el flujo funciona bien, si yo supiera dibujar, si el flujo funciona, o sea, no parece una recta, pero si el flujo funciona bien, yo debería pensar que lo que está pasando acá es que
esos puntos empujan hacia allá, estos puntos empujan hacia acá, y en algún momento yo debería aparecerme una recta. Ese es un tipo de ejemplo que quiero ver, pero que no sé calcular nada explícitamente, así que lo voy a posponer para después. Y después hay otro tipo de ejemplos que también son abiertos, y aquí ya la respuesta es menos clara, que es qué pasa si yo tengo ahora algo que es un gráfico, por ejemplo, de una función, que era uno de los ejemplos en los que me parece que calcularon o que miraron para calcular curvaturas. ¿Qué pasa si yo tengo como el gráfico de una función? Ahí no hay puntos, entonces no sé muy bien qué, así intuitivamente ya sé menos lo que está pasando, así puedo tratar de hacer el mismo análisis localmente, esto va a empujar para allá, a lo mejor si el gráfico es menos convexo, entonces aquí tiene como vueltas, esos van a empujar hacia abajo, y ya es menos claro lo que ocurre. De estos hay un ejemplo que sí sé calcular, así que ese es el que voy a calcular. De nuevo, calcular ejemplos explícitos en estos casos es más difícil, así que voy a calcular el ejemplo que sé calcular en el fondo, que es en el caso en que tengo un gráfico, pero que se mueve de una manera bien especial. O sea, este gráfico de acá, si ven lo que yo tengo en todos los tiempos, es el mismo gráfico y lo estoy desplazando en una dirección, en una cantidad t hacia arriba. Así que eso es el tipo de gráfico que voy a ver. Voy a ver un tipo de solución súper especial. Esta solución tiene nombre y todo porque es una de las que sabemos calcular y tiene un papel también después en los cálculos más generales. Y bueno, y la razón por la cual voy a calcular esto es porque sé calcularlo, en realidad, para ser bien honesto. Es uno de los pocos casos en que sé calcular explícitamente cosas. Bien, si esta es mi gama de xt, ¿cuál es la derivada con respecto a t de esta curva? Si es que pienso que el x es un parámetro. ¿Cuánto es de gamma a de t en este caso? ¿Perdí a todo el mundo? Sería x vx más 1. Casi. Si el x no depende de t, ¿qué pasa cuando yo derivo x con respecto a t? 0, ¿no? Claro, quedaría ser 0,1. Exacto, esto es 0,1 porque mi x no depende de t, entonces esto es simplemente 0,1. Y yo quiero que esto sea igual a la curvatura por el vector normal. Voy a hacer un poco de trampa acá y voy a multiplicar, voy a hacer producto punto con el vector normal. Entonces voy a decir que esto es lo mismo que calcular 0,1 por el vector normal. Y esto quiero que sea igual a la curvatura. Y esto es un poco lo que me preguntaban antes de comenzar la clase, cómo calculo la curvatura de esta cosa, porque tendría que arcoparametrizarlo, ni siquiera sé cuánto vale u, entonces ¿cómo arcoparametrizo esto si no voy a poder calcular explícitamente la integral? Entonces, de alguna manera yo quiero tratar de hacer el cálculo sin arcoparametrizar directamente o sin saber exactamente qué es el arcoparámetro. Pero me voy a acordar de qué es porque igual me va a importar. Entonces habíamos dicho que s de x, voy a partir de 0, en realidad aquí da lo mismo el valor inicial, pero voy a partir de x igual a 0, y voy a decir que s de x, la integral entre 0 y x, de gamma prima de lambda, y aquí tal vez el prima va a ser confuso porque no sé si estoy derivando con respecto a t con respecto a x, entonces tal vez voy a decir lo siguiente, mejor voy a decir la derivada con respecto a x de lambda en un t fijo de lambda. Entonces lo primero ahí obviamente es que necesito saber qué cosa es gamma, la derivada de gamma con respecto a x. Ahora si el t es un parámetro fijo y el x es lo que estoy variando, ¿cuál es la derivada de esa curva?
¿Cuál es la derivada de esa? Ariel, yo quería comentar que, o sea, ¿Qué? primero tomaste el largo entre 0 y X, ahora entre 0 y T. Ah, perdón. Sí, 0 y X, sí, sigue siendo el mismo X de arriba. ¿Cuál es la derivada ahora con respecto a X? Estoy pensando que el T es un número fijo y quiero derivar con respecto a X. 1, U', me dicen por ahí, claro. 1 y la derivada de U con respecto a la única variable que tiene, que es X. Entonces le voy a escribir Ux para que no nos confundamos con qué estamos derivando. Y esto es como la integral entre 0 y X de la raíz de 1 más Ux cuadrado, evaluado, no sé, el lambda de lambda, el lambda, t fijo y de lambda. Yo eso no lo voy a poder calcular explícitamente porque no sé qué es U, de hecho U es lo que estoy tratando de encontrar, así que no voy a saber explícitamente qué es eso, pero sí me dice algo. Me dice lo siguiente: si yo derivo esta identidad con respecto a S, me queda que de S a ds es igual a, por regla de la cadena, a raíz de 1 más Ux cuadrado, esa es la derivada de la integral, por dx a ds. ¿Se entiende el cálculo que hice ahí o no? Y esto de acá vale 1. Esto vale 1. Entonces yo lo que estoy pensando es que X es ahora una variable que depende de S y estoy derivando esta identidad con respecto a S. El lado derecho es simplemente S y el X lo hago como por regla de la cadena. Entonces lo que estoy calculando aquí es el dA de X de lo de arriba, dA de X de la integral, de X de la integral entre 0 y X por dx a ds. Eso es lo que representa lo de arriba. ¿Se entiende este cálculo? Preguntas, questions, dudas. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo sé derivar mi gamma con respecto a X, pero no con respecto a S. Entonces lo que voy a hacer es derivarlo con respecto a X y por regla de la cadena voy a calcular gamma con respecto a X y después de X a ds. Y eso me va a decir cuánto vale gamma sub S. La derivada de gamma con respecto a S. Esto lo que me va a decir es que gamma S en X, T es lo mismo que derivar con respecto a X, que eso sí lo sé calcular en X, T, o más o menos por lo menos, y de X a ds. Y esto lo que estoy usando acá es la regla de la cadena. Y el gamma X en realidad también ya lo calculamos porque lo calculé arriba para poder tener el arco parámetro, entonces en realidad esto también sé cuánto vale. Vale 1 Ux dividido por la raíz de 1 más Ux cuadrado, y esto era lo que nosotros llamábamos el vector tangente unitario en la clase pasada. Y si se fijan, eso tiene largo 1, de hecho. Ese es el vector tangente unitario. ¿Se entiende? Preguntas, dudas. Los perdí de nuevo. Se entiende. ¿Se entiende? Ya. Si ese es el vector tangente, ¿cuál es el vector que es perpendicular a ese? Hay dos vectores, por supuesto, que son perpendiculares, hacia arriba y hacia abajo, pero ¿cuál es un vector que es perpendicular a ese? ¿Cómo calcularían un vector que cuando yo hago producto punto con él me dé 0? Multiplicando Menos. los escalares y sumando. Está sobre la Sí, raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. perfecto. Entonces sí, un vector que es perpendicular a este es este de acá.
y ese tiene que ser el vector normal. Entonces, bueno, voy a tratar de calcular la curvatura, voy a tratar de calcular cuánto vale gamma SS ahora, y tratar de identificar ahí el vector normal. Entonces, si se fijan, y cuando yo derive, hay una primera derivada que es la parte de arriba, que me va a quedar 0 UXX por la raíz de 1 más UX cuadrado. Y después va a haber otro pedazo que es derivar la parte de abajo. Y cuando derive la parte de abajo, lo que me va a quedar, de hecho con un menos, me va a quedar el mismo vector tangente por UX, no me importa mucho este pedazo, por eso es que estoy como calculándolo un poco rápido. Más UX cuadrado a la nada, porque hay un medio que quedó con el vector tangente, y yo sé que esto es un múltiplo de la dirección normal. Entonces, si yo quiero encontrar la curvatura, me basta con encontrar lo siguiente. Me basta con calcular lo siguiente, y por eso lo escribí de esta manera. La curvatura es lo mismo que gamma SS por el vector normal, y como yo ya sé cuál es el vector normal, si yo solo quiero encontrar la curvatura, el segundo pedazo que aparece ahí no me va a importar nada, porque el tangente punto al normal me va a dar 0. Y el único que me va a entregar algo va a ser la primera parte. Si hacen todo el desarrollo completo, van a ver que hay simplificaciones y que al final me va a quedar el vector normal por algo. Eso lo podría hacer, pero este cálculo es más sencillo. O sea, no sé si es más sencillo, pero es más corto. Es más sencillo una vez que uno se le ocurre que esto es una buena idea hacerlo en realidad. ¿Se entiende lo que voy a querer calcular entonces? ¿Cómo calculo la curvatura? ¿Cuánto vale entonces la curvatura a partir de esa idea que estamos tratando ahí de? ¿Cuánto va a valer la curvatura de este gráfico? Sería la doble derivada de u respecto de x Ujú. sobre 1 más la derivada de u respecto de x al cuadrado. Sí, ahora me acabo de dar cuenta que me olvidé de algo, que nadie me corrigió. Yo derivé con respecto a x y no con respecto a s. Entonces me falta un factor, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que calculé aquí, es la derivada con respecto a x de lo que tenía arriba. Entonces aquí me falta un factor, que lo voy a agregar inmediatamente. Voy a mover esto un poco hacia allá. Y aquí lo que me falta es un dx a ds. Así que lo que me dijeron está bien, pero falta un dx a ds ahí, porque se me olvidó ponerlo. Yo quería derivar con respecto a s y no con respecto a x. Entonces la derivada con respecto a x, de nuevo regla de la cadena, por dx a ds. Entonces sí, es uxx partido por 1 más x al cuadrado, más ux al cuadrado, y por dx a ds, pero el dx a ds también me entregan un 1 más ux al cuadrado. Entonces lo que es la curvatura en este caso, a ver si lo corro un poco más hacia arriba para que me quepa, igual vamos a seguir en la otra página, es que es igual a la doble derivada de x, y abajo me queda un factor que es este de acá. Uno es el que está puesto ahí, uno viene de la normal, y hay uno más que viene del dx a ds. Y esto es la curvatura de un gráfico en general. Esta es la forma de calcular la curvatura de un gráfico de cualquier función. Y en general, cuando no podemos calcular explícitamente el arcoparámetro, lo que hacemos es algo de este tipo. Sabemos como de forma abstracta qué cosa es el dx a ds, y hacemos las derivadas con respecto al parámetro que tenemos, que es x, en este caso. Bien.
Entonces lo que acabamos de ver es en mi fórmula de más arriba, es el lado derecho, y eso vimos que vale uxx, 1 más ux al cuadrado, a la 3 medio. Y ya también conocemos la normal, entonces también calculamos en realidad el lado izquierdo. ¿Cuánto vale ese lado izquierdo? Tenemos el vector normal por ahí más abajo. Lo marco para que lo vean. ¿Cuánto es el otro lado? El 0.1 punto del vector normal. ¿Qué es lo que me está quedando ahí? 1 sobre la raíz de 1 más u cuadrado de x. Perfecto. Es 1 sobre la raíz de 1 más ux cuadrado. Entonces ya tengo claro qué es lo que estoy tratando de resolver. Voy a copiarlo en una página adicional. Y lo que estoy tratando de resolver, entonces, finalmente, juntando todo lo que hice antes, es que 1 partido por la raíz de 1 más ux al cuadrado es igual a uxx, la raíz de, no, sin la raíz, 1 más ux al cuadrado a la 3 medio. Puedo simplificar 1, entonces lo que me queda en realidad es que uxx, 1 más ux cuadrado, yo quiero que sea igual a 1. Y eso es lo que estoy tratando de resolver. Y ahora nos acordamos de cuánto aprendimos a integrar, o no, y me creen, pero en realidad lo que tienen ahí, esa cantidad de ahí es arco tangente de ux derivado con respecto a x. El arco tangente da exactamente esa cantidad de ahí. La derivada de arco tangente de x es 1 partido por 1 más ux al cuadrado, y por regla de la cadena, entonces es exactamente la cantidad que está ahí arriba. Esas dos cosas son iguales, en realidad no hice nada ahí. Identifiqué eso que está arriba. Bien, si integro con respecto a x ahora, si integro con respecto a la variable x, ¿qué es lo que me dice este cálculo que hice acá? Si integro con respecto a la variable x, digamos entre 0 y x. Queda que el arco tangente de ux es igual a x. Exacto, me queda que el arco tangente de u de x es igual a x, tal vez más una constante, pero voy a omitir la constante porque no me va a aportar en nada en lo que voy a hacer después. Puedo andar, la constante lo que me va a decir es que puedo trasladar esto en realidad. Y eso de ahí lo que me dice es que de u a de x vale tangente de x. ¿Sí? Es la tangente de x. Eso no se lee muy bien, pero eso me dice que esto es la tangente de x. O lo que es lo mismo, el seno de x partido por el coseno de x. Y si integro eso de ahí, lo que me va a decir es que u en x, tal vez con una constante adicional que pueda andar dando vuelta por ahí, es igual a el logaritmo del coseno de x, porque la integral de tangente es el logaritmo del coseno, es menos el logaritmo del coseno. Y ahí yo encontré otro ejemplo de solución. Encontré otro ejemplo de solución. Encontré una solución que se escribe de esta manera. Y aquí una pregunta para ustedes. ¿Dónde queda bien definida esta solución? ¿Para qué valores de x yo puedo hacer este cálculo?
o un intervalo en el que yo pueda hacer este cálculo. ¿Dónde se puede mover X? Tendríamos que pedir que el coseno de X sea mayor que 0. Exacto. Y como me dice alguien también ahí en el chat, pedir que sea mayor que 0 es equivalente a pedir intervalo abierto que está entre menos pi medio y pi medio. Y voy a hacer el gráfico de esto para t igual a 0 al menos. Voy a hacer el gráfico de esto para t igual a 0. Está mucho mejor hecho el gráfico que está en las notas, pero aquí voy a tener una línea asintótica. No veo muy recto, pero tengo una línea asintótica. Y esto se ve así. Y lo que pasa en el tiempo, este es t igual a 0. Y lo que pasa en el tiempo con este gráfico es simplemente que se traslada. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo en que en realidad el largo es infinito y el largo no se está cortando, no está cambiando nada el largo, porque lo que estoy viendo en todos los tiempos es exactamente lo mismo. Entonces, la manera como opera el flujo, cuando tengo algo que es no compacto, no es igual, y por eso yo me voy a remitir de ahora en adelante, o una de las razones, a cosas que sean compactas, a cosas que estén definidas en un intervalo cerrado. ¿Sí? Esto tiene siempre la misma forma y simplemente lo voy trasladando hacia arriba. Voy trasladando hacia arriba. Y está definido en un intervalo que es acotado, porque no me da para definirlo más allá. Y esta solución es una solución que, como les decía, es especial, tiene nombre. Esto con otro color. Esta se llama el Grim Reaper en general. Y el nombre viene de que la parca de la muerte en inglés se llama el Grim Reaper y es como la hoz que lleva la parca, si es que la rotan. Preguntas, comentarios, dudas. ¿Estamos todos bien hasta ahora? Bien, entonces vimos dos ejemplos. Vimos el ejemplo de un círculo en que hacía todo lo que yo quería. Vimos un ejemplo de una curva que se trasladaba y que no cambiaba nada, entonces no hace exactamente lo que yo quiero, pero sí puedo calcular al menos algo, y es una de las razones por las cuales elegí ese ejemplo. Y por lo mismo, como les decía, me voy a remitir al caso compacto y voy a tratar de entender cómo evolucionan curvas que sean cerradas, compactas, y además voy a pedir que sean encajadas, o sea, que no tengan autointersecciones, porque los puntos de autointersección me cuesta definir bien la curva, ¿sí? O sea, hay formas de hacerlo, por supuesto, pero pasa algo cuando yo me estoy autointersectando que quiero evitar. Así que voy a remitirme a curvas que sean cerradas, simples, sin autointersecciones, compactas, o sea, cosas, y que estén en el plano además. No voy a hablar de curvas en R3 porque ahí la situación también es un poco distinta. Y para hacer eso necesito dar una vuelta porque necesito herramientas analíticas, porque como les dije, yo ya les di los dos ejemplos que yo sé calcular, no sé calcular ningún otro, de hecho, ningún otro caso sé calcular explícitamente, así que voy a necesitar herramientas de análisis extra para poder analizar. Y aquí me están haciendo una pregunta. ¿Qué pasa con la curva X seno de 1 partido por X? Si lo consideras como condición inicial, no pasa lo mismo, pero no sé decirte qué pasa exactamente. Porque ahí también tienes un fenómeno adicional, que es que la curvatura cada vez está oscilando más, ¿no es cierto? Entonces los círculos son cada vez más chiquititos, y entonces tienes puntos donde la curvatura se está yendo a infinito, y claro, en esa curva hay una solución, pero no tengo idea qué hace. No tengo idea qué hace. Déjame ver si lo que te estoy diciendo es verdad. Puede que en ese caso particular si sepa qué es lo que hace. ¿La derivada de eso? No, en ese caso no sé lo que hace. Uno puede hacer hay algunos cálculos explícitos con curvas como esa, pero
efectivamente en general esa curva no sé lo que hace. Puedo decir que hay una solución, pero no sé cómo se comporta. Además, para que esté bien definida, estaba pensando en tu curva entre 0 e infinito, digamos. Tendrías que decirme qué pasa en 1 y qué quieres que pase en 0, para que estuviera completamente bien definida. Sí, porque de alguna manera me estás diciendo cómo se mueve adentro, pero si quiero evolucionarlo en el tiempo, también tengo que saber cómo se mueven los bordes. Así que también ese va a ser un tema que por ahora voy a evitar, pero cuando hablemos de curvas que son abiertas, vamos a tener que decir cosas también en los bordes. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Porque me voy a alejar un rato de las curvas para tratar de crear un poco, de crear herramientas. Sí, díganme. Sí, profe, lo que decía recién de los bordes, ¿cómo, Sí. o sea, cómo sería eso? ¿Se terminaría transformando en un problema de una ecuación diferencial con valores de inicial o valores de contorno? Claro, desde el punto de vista de la ecuación diferencial necesitas una condición inicial y una condición de contorno que puede ser de tipo Neumann o Dirichlet. No quiero entrar demasiado en ese tema, voy a mencionarlo un poco más adelante, pero si alguien que haya visto ecuaciones diferenciales, se necesitan dos tipos de condiciones, una inicial y una de contorno, que puede ser de distintos tipos, hay más de un tipo que es admisible. ¿Alguna otra pregunta? General, estoy a punto de pedirles que me den una pausa en el sector al baño, pero ¿les parece si tomamos una pausa de 3 minutos? Porque realmente tomé como 2 litros de agua antes de la clase. Y además así a lo mejor alguien más tiene el mismo tema. Ya, denme un segundo Sí, de pausa. Y por mientras pueden conversar con el SEA de preguntas que tengan. Voy a responder así porque me da lata escribir. No estoy haciendo el doctorado, pero casi, porque estoy terminando el magíster, lo debería terminar en unos meses, y me voy a alguna universidad que todavía no está claro, a Estados Unidos a hacer el doctorado. No digo el nombre de la universidad porque oficialmente el periodo de aceptación es hasta el 15 de abril por lo general. Entonces como que en mi cabeza tengo pensado más o menos a cuál aceptar, pero no voy a decir nada. Así que estoy como en eso. Y yo también me gustan estas cosas que habla la profe de flujos geométricos, pero no en una dimensión, en cosas un poco más generales. Gracias. Estoy de vuelta ya. Como les dije, ahora voy a... Sí, mucho éxito en todo este proceso, en todo caso. Voy a pasar a un tema que va a parecer un poco no relacionado, pero que lo vamos a conectar hacia el final. Que es lo que llamamos el principio del máximo. Lo que tengo acá es una ecuación diferencial en que tengo derivadas y quiero entender qué pasa con el máximo de la función producto de la ecuación diferencial. Entonces, parece que cambio de tema, pero dado que lo que estamos trabajando al final es una ecuación diferencial, es natural tratar de ver qué cosas puedo decir de la ecuación. Y este es un principio que es bastante simple en su formulación, pero que da un montón de información. Entonces aquí estoy partiendo con un caso simple, estoy tomando un x entre 0 y 1, de nuevo como comentábamos antes, cuando tengo un intervalo en realidad yo debería decir qué pasa en el borde, por ahora lo voy a evitar, y en algún momento no voy a poder evitarlo más, pero mientras lo pueda evitar, lo voy a evitar. Y lo que quiero decir es que si sé que mi función f satisface una ecuación de este tipo, f no tiene ningún máximo adentro, o sea, los máximos se alcanzan en el borde cuando c es positivo y cuando es positivo. Entonces, sí, parece no sé, una afirmación un poco extraña tal vez. Y tal vez para todos ustedes que sé que han hecho cursos de cálculo, ¿qué es lo que saben de una función que es diferenciable en su máximo?
o en su mínimo. ¿Qué saben en los puntos críticos? Que la derivada es igual a 0. Que la derivada es igual a 0, eso es lo primero, muy bien. Déjenme decir dónde. En el máximo. Sí. Tiene un máximo. La derivada en x0 yo sé que es 0. Y si es un máximo, ¿qué pueden decir de la segunda derivada? ¿Es negativa? ¿Qué es negativa? Negativa. Sí, perfecto, que es negativa. Entonces ahora voy a mirar la ecuación que tengo arriba. Y la ecuación que tengo arriba me dice que c de x es igual a menos a más a, porque lo puse al otro lado, f' en x0, c en x0, más b por f' en x0, pero esto en realidad dijimos que es 0. Y me acaban de decir que esto es negativo. Si es positivo, ese número de ahí es menor o igual que 0. ¿No es cierto? Pero c por condición es algo que es estrictamente mayor que 0. Entonces, bueno, esto me produce una contradicción. C tendría que ser 0. C tendría que ser 0, pero yo pedí que C fuera estrictamente positivo. Y entonces mi conclusión es que el x0 que asumí que existía no existe. Y por lo tanto el máximo, como estoy en una función que es continua, en un intervalo que es compacto, supongamos que es continuo hasta los bordes, necesariamente se alcanza en uno de los bordes, que puede ser en 0 o puede ser en 1 en este caso. ¿Sí? Y esto es una versión muy simple de lo que en ecuaciones diferenciales se llama el principio del máximo. Se puede extender un poco, se puede demostrar incluso en el caso en que C es mayor o igual que 0, la demostración es más o menos la misma. Como alguien me decía, si yo hubiera puesto mayor o igual que 0, lo único que estaría diciendo es que en ese punto C tiene que valer 0. Pero yo siempre puedo tomar una perturbación que es la idea es la siguiente. Esto solo como dato, no voy a entrar en detalles, pero la idea es ver la ecuación que satisface. Nunca me acuerdo si es positivo o negativo, así que yo me lo había anotado por ahí. Que satisface la misma f que tenía antes, pero le voy a sumar aquí un epsilon x. Creo que le voy a sumar un epsilon x. Es más, le voy a sumar un epsilon no x. Es como exponencial, ¿no? Sí, es una exponencial porque quiero que sea positiva. ¿Cierto? Sí. Le vamos a sumar una cosa de ese tipo. Eso lo que va a decir es que podemos hacer el siguiente cálculo. A ver, lo voy a hacer. Es que no sé cómo estoy de tiempo. Sí, yo creo que lo puedo hacer. Si toman la segunda derivada de esto, la segunda derivada de esto es la segunda derivada de f. Hagamos una porque entonces ya tengo que hacer las dos, así que ¿para qué me voy a apurar? F epsilon, su primera derivada es la derivada de f, más epsilon, epsilon por L, elevado a Lx, creo, si estoy derivando bien. Y la segunda derivada de esto es la segunda derivada de eso, más, creo, se derive bien.
Entonces, si yo trato de ver la ecuación que satisface esto, si hago el mismo ejercicio de antes, si tomo A por, sí, A por F epsilon prima prima, más, creo que le había puesto un menos en la ecuación en la página pasada, para que fuera positivo, yo podría poner no el menos y decir que es negativo también. B por F epsilon prima, lo que me va a quedar es menos A por F prima prima, más B por F prima, y me va a quedar un montón de cosas adicionales. Me va a quedar un epsilon, L cuadrado por B me va a quedar, no, con una L por B, más otro epsilon, o menos un epsilon, menos epsilon, un L cuadrado por A. Y si reemplazan acá, esto es lo mismo que, como el F satisface la otra ecuación, esto es lo mismo que C más epsilon LB menos epsilon cuadrado, no, sin el cuadrado, L cuadrado por A, y esto es un C epsilon. Si elijo bien el L, eso es positivo. Eligiendo el L suficientemente bien, eligiendo adecuadamente el L, el C epsilon es estrictamente positivo. Y entonces aquí puedo aplicar el cálculo que hicimos antes para F epsilon. Ahí faltaría la exponencial, me parece, ¿no? Sí, me falta la exponencial en todas partes, muchas gracias. Aquí me comí la exponencial. Y el C tiene que tener un signo menos, ¿no? Y el C tenía un signo menos, o sea, todo mal yo veo. Aquí también me faltó la exponencial. Y aquí me faltó un menos. Sí, porque está al otro lado, toda la razón. Entonces, si se fijan, cuando el L es grande, yo puedo garantizar que ese C epsilon va a ser estrictamente positivo, digamos, porque claro, porque esa cosa es muy, muy negativa, digamos. Y entonces F epsilon va a cumplir con lo que F epsilon es el caso anterior. Las hipótesis del caso anterior. Y eso significa que F epsilon de X es menor o igual que el máximo de F epsilon entre F epsilon de 0 y F epsilon de 1, que son mis dos bordes. Aquí me quedó todo muy pegado. Así. Y tomando epsilon a 0, puedo concluir lo mismo. Concluimos. Y escribí todo en español, y había dicho que yo iba a escribir todo en inglés. Bien, lo arreglamos después. Concluimos, voy al menos esa parte escribirla bien. Tomando límites cuando epsilon se va a 0. Así que en realidad el principio del máximo también funciona si es que el C es mayor o igual que 0 en este contexto. Bien. Y esto es un resultado que es más o menos simple, que se puede hacer en cualquier dimensión, pero que tiene consecuencias súper importantes en ecuaciones diferenciales en general, en particular en este ejemplo,
vamos a ver muchas consecuencias de esto. Todo lo que vamos a hacer básicamente de aquí hasta el final del curso van a ser consecuencias de este resultado. Y tal vez un comentario más antes de pasar a las aplicaciones, o una pregunta para ustedes, es qué pasa si yo en vez de haber puesto máximo hubiera puesto mínimo. ¿Qué condición tengo que cambiar si yo en vez de máximo, voy a tal vez volver a la página anterior, en vez de máximo hubiera puesto mínimo? ¿Dónde está la clave de esta demostración? ¿Qué es lo que tendría que cambiar? Si yo acá, en vez de decir máximo, Que la segunda derivada sea mayor a 0. que la segunda derivada sea mayor a 0, y para obtener una contradicción, ¿dónde tendría que cambiar las hipótesis de arriba? El valor de C tendría que ser menor que 0. El valor de C tendría que ser menor que 0. Entonces, todo lo que dije para los máximos, se puede decir un análogo para los mínimos cambiando el valor de C. ¿Sí? Pero siempre con la función, o sea, en la forma de menos a, f, mi prima Sí, más. exacto. Pensando en la misma forma que tengo arriba, si yo asumo en vez de A mayor que 0 y C mayor que 0, A mayor que 0, pero C menor que 0, la afirmación funciona para el mínimo. Eso. En todo caso, también uno puede pensar en eso, que menos f, el máximo de menos f es lo mismo que el mínimo de f. Entonces, en realidad, ahí uno ve claramente que multiplicando la ecuación por menos 1, tendría que pedir que menos c fuera positivo para hablar del máximo de menos f. O sea, hay varias maneras de verlo. Y yo de todas maneras, todo el tiempo voy a tratar de trabajar solamente con máximos, era solamente para hacer el comentario que todo esto se puede formular en términos de máximos o de mínimos, y es una decisión editorial simplemente hacerlo en términos de máximos. Eso. Bien, entonces voy a hablar de una primera consecuencia del principio del máximo, todavía no en el contexto de mi flujo, porque en mi flujo acuérdense que yo tengo un parámetro más que t, o sea que todavía tengo que extender un poco la idea de hacer esto cuando tengo una variable más que t. Así que déjenme partir todavía con una aplicación que tenga una sola variable, y después vamos a ver cómo trabajamos con este parámetro extra que es el tiempo en el que estoy deformando. O sea, puedo pensar en ese lado derecho tal vez como la constante, o bueno, vamos a ver qué hacemos en ese caso. Una aplicación interesante de esto es que me da unicidad de soluciones, o sea que me dice que si tengo dos funciones que tienen los mismos valores en el borde, necesariamente estas dos funciones, si cumplen con esa ecuación, tienen que ser la misma función. Tienen que ser necesariamente la misma función. Entonces, dada una ecuación diferencial de orden 2, en que yo fijo los valores en el borde, si es que A es positivo, no pido condición en C, F1 es igual a F2. No sé si hay una solución, pero si hay una sola. No estoy afirmando que haya un F que cumple esto, pero si los hay, es uno solo. Y la idea de la demostración acá es ver la ecuación que cumple, es la ecuación que cumple esta nueva función, F1 menos F2. Si miran lo que está arriba, y yo calculo una derivada de este g, me queda eso. Y si calculo dos derivadas de ese g, me queda esto. Por lo tanto, si yo pongo esto en la ecuación, me va a quedar que menos a por g' más b por g' es igual, a ver si lo hago bien, a menos a por f1' más b por f1' menos a por f2' más b por f2'.
No me equivoqué en ningún signo acá todavía donde escribiendo. Creo que no. Entonces, el primer paréntesis de ahí vale menos C. Y el segundo paréntesis de ahí también vale menos C. Entonces, esto, si no me equivoco, si calculé bien, y creo que calculé bien, me dice que esto es igual a 0. Entonces, el G satisface una ecuación del mismo tipo con C igual a 0. O sea, a la ecuación que llegué es a que esto es igual a 0. ¿Y qué me decía el principio del máximo para esto? ¿Qué puedo decir de...? Me falta un dato importante. ¿Cuánto vale G en 0? G en 0 vale F1 en 0 menos F2 en 0. Pero F1 es igual a F2 en 0 y por lo tanto esto vale 0. Lo mismo, G en 1 vale F1 en 1 menos F2 en 1. Entonces, ¿qué me decía mi principio del máximo en la página anterior? ¿Qué puedo decir sobre G de acuerdo a lo que habíamos estado conversando hasta ahora? Es la función constantemente 0. Alcanza su máximo y su mínimo en el borde y es 0. Exacto. O sea, lo que me dice esto es que el máximo de G es 0 y que el mínimo de G también es 0. Entonces, bueno, si el máximo y el mínimo es 0, lo único que me queda es que G sea idénticamente 0, y eso es lo mismo que decir que F1 en realidad es igual a F2, que es lo que quería demostrar. Entonces, muchas de las demostraciones de unicidad en ecuaciones diferenciales, que la gente de fuera del área se ríe un poco porque dice que la gente en ecuaciones diferenciales se preocupa mucho de existencia y unicidad, mucho de la parte de unicidad puede deducirse de este tipo de principios. En particular, vamos a deducir a partir de este tipo de principios que si es que tengo una solución a mi flujo, esa solución es única. Y esa va a ser una primera consecuencia del principio del máximo. Por supuesto, como les decía, en el caso de nuestro flujo de acortamiento de curva, tengo dos parámetros, entonces de alguna manera necesito lidiar con los dos parámetros. Así que no sé, es lo que estoy pensando, si voy a lidiar hoy con los dos parámetros o no, tal vez un poquito sí, y voy a terminar en la próxima sesión de la próxima semana con esto, porque mi ecuación en realidad no tiene un 0, sino que tiene una derivada con respecto a t, pero sí puedo usar las mismas ideas si es que la curva es suficientemente regular. Aquí hay una hipótesis al respecto, que en el máximo lo que ocurre, si yo ahora tomo el máximo entre 0 y 1 en un tiempo t, es que lo mismo que ustedes me decían antes, la segunda derivada es negativa, entonces si la multiplico por un menos es positiva, y la primera derivada es 0, entonces el máximo para cada t fijo va a cumplir con una relación de este tipo. El c que me aparezca ahí va a ser menor o igual que f de t. Entonces, por ejemplo, si el c es positivo, el f es creciente en el tiempo. El máximo de f es algo que va creciendo en el tiempo. De la misma manera se puede trabajar con el mínimo. El mínimo me va a dar una desigualdad en la otra dirección y me va a decir que el mínimo, si es que el c tiene un signo, el mínimo también va a tener una cierta monotonía, va a ir decreciendo. Y eso es lo que traté de escribir abajo. En el mínimo, la segunda derivada va a ser positiva, la primera derivada va a ser 0, entonces me va a decir que la derivada del mínimo del tiempo va a ser menor o igual que algo, y si ese algo es negativo en particular voy a tener que ese mínimo se está achicando. Y este es el tipo de ideas que vamos a tratar de usar en el caso en que tengamos un parámetro adicional. Nos vamos a parar en el máximo espacial en cada tiempo fijo y vamos a ver cómo ese cambia. En particular, fíjense, por ejemplo, que si f es una función positiva, o sea, si f, perdón, es una función que es negativa y el máximo va creciendo, entonces el máximo se va a ir acercando a 0, o al revés, si es una función que es positiva y el mínimo, y tengo un c que es negativo, el mínimo va a ser algo que se va a ir acercando hacia el 0. Así que de alguna manera, alguna información yo puedo obtener con el mismo
mismo tipo de argumento. Y eso es lo que voy a tratar de hacer. En este caso, el máximo va a quedar expresado en términos del máximo en el tiempo inicial y el máximo en los bordes, y ahí le falta un paréntesis a esto, en los bordes que tengan cada tiempo t. En general, eso gráficamente se refiere a ese borde y el borde de abajo, y eso en ecuaciones diferenciales es lo que llaman la frontera parabólica. Entonces, si alguna vez miran esto en una cosa de ecuaciones diferenciales, cuando hablen de la frontera parabólica, quiere decir la frontera hasta que va cambiando en el tiempo más la condición inicial. Y esto aparece simplemente porque estamos tomando los máximos en cada t fijo, entonces lo que estoy viendo es lo que pasa en la frontera en ese tiempo t. Y eso es lo que me va a interesar cuando haga principio del máximo. Yo lo que había pensado terminar hoy, pero creo que tal vez un poco tarde, así que tal vez lo voy a pasar a la próxima sesión, pero les cuento lo que viene un poco un preview de qué es lo que quiero hacer. Una cosa que me va a decir esto es que las soluciones de mi flujo son únicas si es que yo le doy una condición en 0 y le doy una condición en 1 por un cálculo muy parecido al que acabamos de hacer en el ejemplo anterior. Pero hay una consecuencia que es más interesante que esta, o bueno, no sé si más interesante, pero más novedosa, que es la siguiente, que es que si dos curvas no se tocan en el tiempo inicial, nunca se van a tocar. Dos curvas que no se tocan en el tiempo inicial, nunca se van a tocar. Voy a hablar de esto en más detalle la próxima vez, pero por ejemplo, si yo tengo una curva de este tipo, y yo puedo dibujar un círculo afuera de esa curva, ustedes ya saben cómo evoluciona el círculo. El círculo le calculamos la evolución, y ese círculo en tiempo finito va a converger a un punto. Y yo sé que estas dos evoluciones nunca se tocan. Entonces, ¿qué puede estar pasando con la curva de adentro? ¿Cuáles son las opciones que tiene la curva que está dentro de ese círculo? Si es que nunca va a tocar a la evolución del círculo rojo que está afuera. Irse achicando cada vez más. Irse achicando cada vez más y va a tener que desaparecer antes que desaparezca el círculo, porque si no, necesariamente va a tocar al círculo. Entonces, un resultado interesante que viene del principio del máximo, es que cualquier curva que sea cerrada y no tenga autointersecciones, se va a contraer un punto en tiempo finito. Y el tiempo lo puedo calcular, incluso en este caso se puede calcular bien explícitamente, pero se puede calcular en términos, al menos se puede encontrar una cota en términos de círculos que la contengan. En el caso curva se puede hacer un cálculo aún más explícito, que yo no lo voy a hacer, pero se puede calcular exactamente cómo evoluciona el área que está incluida en la curva. Entonces hay resultados incluso más precisos que esto. Y esto que les estoy contando no solo es cierto para curvas, es cierto para cualquier superficie que en un tiempo finito necesariamente o bien va a desaparecer o va a desarrollar algún tipo de comportamiento anómalo en que la ecuación ya no se va a cumplir. El caso de curvas es bien especial porque no hay comportamientos anómalos. Lo único que puede pasar es que en tiempo finito esa curva azul que está dentro desaparezca. Y más aún, uno puede decir que en el momento en que se acerca a ese punto, se parece cada vez más a un círculo. O sea, la curvatura tiende a volverse una curvatura constante en todos los puntos y cada vez más grande. Es una curvatura que está explotando porque los círculos tienen curvatura 1 partido por r, entonces cuando el r se va a 0, esa curvatura se va a infinito. Entonces, lo que está pasando con la curvatura en ese momento que desaparece es que es infinita, o sea, la velocidad se vuelve infinita en el momento en que la curva desaparece. Y voy a cerrar con eso hoy, voy a volver a retomar estas ideas después. El gran teorema del que vamos a discutir la próxima vez es justamente eso, que toda curva cerrada converge a un punto en tiempo finito, y el resultado que vamos a ver antes es qué pasa con las curvas abiertas y la idea que habíamos discutido antes, que esto debería tender a parecerse a recta. Y eso también voy a dar una idea en términos de principio del máximo, por qué podemos decir que eso efectivamente es lo que va a ocurrir, que la curva
si yo fijo los dos puntos, la curva va a estar convergiendo una recta. Ese proceso ocurre en tiempo infinito, a diferencia del círculo, se necesita infinito tiempo para llegar a la recta, pero también el flujo sí me dice eso, que las curvas se acortan hacia la conexión mínima entre esos dos puntos. Y un comentario así ya como adicional, todo este mismo proceso se puede hacer sobre superficies curvas, no necesariamente sobre el plano, en cuyo caso eso también nos ayudaría a encontrar conexiones mínimas entre puntos en cosas que ya no son planas. Pero eso no lo voy a hacer, pero se puede hacer de la misma manera. Eso, y aquí voy a cerrar. Esto es un poco un anticipo de lo que voy a hacer la próxima semana.